Algo se está gestando en el norte de Sinaloa. No es rumor, es una corriente subterránea que se siente en el aire, como si algo estuviera a punto de estallar. La madrugada del 10 de mayo no trajo ni guitarras, ni abrazos, ni flores. En vez de festejo, la oscuridad se llenó de estallidos. El viento arrastraba olor a pólvora, y el cielo se partía con el rugido de pájaros metálicos que descendían como presagios. Blindados avanzaban como si fueran a arrancarle la piel a la tierra. Cada disparo era una advertencia, un aviso que resonaba hasta en los rincones más escondidos de la sierra. Se acabó el recreo. Basabe, Angostura y Los Mochis dejaron de ser zonas grises. En cuestión de horas, se convirtieron en territorio de despliegue del Estado. Al centro del operativo, Omar García Harfuch. Frío, metódico, respaldado por la fuerza bruta de la Sedena. Con él, la Guardia Nacional y unidades que no venían a dialogar, sino a recuperar el control, sin importar el costo. El detonante no fue un simple ajuste de cuentas, fue una provocación directa a Harfuch, un golpe artero organizado por pistoleros de Fausto N. y elementos leales a Iván Archibaldo. El mensaje fue claro, si querían guerra, la iban a tener. Angostura tembló cuando comenzaron las primeras detonaciones. Eran como avisos del infierno. A las 4:11, el primer parte llegó a la SSPC, un enfrentamiento brutal en el ejido Rafael Belna, un punto rojo bajo el control de grupos híbridos que mezclaban células del isidrismo y refuerzos llegados desde Durango. En ese momento, el operativo Cinturón de Acero ya estaba en ejecución. Helicópteros con visión nocturna, comandos especializados y unidades de respuesta se desplegaron desde Guamúchil y Culiacán como piezas de una coreografía letal. A la 1:14, cuando el eco de los disparos seguía en el aire, un Black Hawk descendió sobre la México 15, cortando la columna vertebral del Estado. Era una trampa. El objetivo, cerrar todas las rutas de escape. A bordo venían elementos del grupo anfibio de la Marina, expertos en combate urbano, y una célula especial formada para conflictos asimétricos, con entrenamiento en África del Norte. No era un operativo, era una fulminante exhibición de poder. El suelo se volvió un campo de pesadilla. Trocas blindadas reducidas a chatarra, cuerpos desparramados, animales huyendo del caos, familias atrapadas en medio del fuego cruzado. Harfuch ya estaba en Culiacán desde días antes y dio una sola instrucción: ir hasta las últimas consecuencias. No habría pactos. No habría pausas. La orden era firme: capturar a los líderes visibles, sin excepción. La captura de 8 hombres armados en Rafael Belna fue solo el inicio. Dentro de 6 vehículos asegurados había arsenal de uso militar, chalecos tácticos con insignias del CJNG, radios codificados y equipo térmico. Todo apuntaba a un grupo preparado para resistir, pero no para sobrevivir. En Los Mochis, bastión tradicional de los Guzmán, intentaron frenar el avance con bloqueos de tráileres y ponchallantas. No funcionó. Harfuch ejecutó una jugada envolvente: fuego desde el litoral, ataque vertical desde el cielo. La precisión fue tan quirúrgica que ni los vigías alcanzaron a dar la voz de alerta. Allí cayeron 3 miembros clave de los 22, desertores de la chapiza. Su caída fue violenta. Un tiroteo dejó casquillos esparcidos como si fueran semillas de venganza. En Guasave, otro grupo intentó fugarse por la carretera al Burrión, pero fueron interceptados en una finca donde escondían vehículos robados y cargamentos. Ahí capturaron a un pariente cercano de uno de los mandos de Isidro, quien intentaba organizar la retirada hacia Chihuahua. Las redes sociales explotaron. Videos de helicópteros en picada, camionetas ardiendo, sicarios esposados. Harfuch, sin chaleco y con paso firme, descendió de una unidad blindada como si caminara sobre brasas. Era la imagen del Estado tomando las riendas. El golpe no fue simbólico, fue estructural. Casas de seguridad, talleres disfrazados y ranchos comenzaron a caer uno tras otro. Los detenidos empezaron a soltar la lengua sin que hiciera falta presión. Rutas, nombres, pagos, y algo más. La ubicación de centros operativos compartidos entre Isidro y traidores dentro de la chapiza. Un informe de inteligencia filtrado confirmó que entre los capturados estaba un operador cercano a El Mini Negro, presuntamente muerto en 2021, pero seguía activo, moviendo droga líquida desde una propiedad en la Reforma. El cateo fue inmediato. En menos de una hora, ya estaban ahí. No hallaron personas, pero sí algo que heló la sangre: signos de tortura, túneles escondidos y una celda con cadenas aún húmedas. En Los Mochis, otro detenido, apenas saliendo de la adolescencia, confesó que los bloqueos eran parte del protocolo defensivo ante presencia aérea. Pero esa vez, no les funcionó. Con voz temblorosa, reveló la ubicación de una base de comunicaciones detrás de una refaccionaria.
El cateo se realizó a las 16:30. El lugar parecía sacado de una película, un taller mecánico convertido en búnker, con servidores cifrados, registros financieros y grabaciones interceptadas. En los documentos, nombres de 5 funcionarios sinaloenses. En Basabe, tras nuevos cateos, se abatió a 3 tiradores. El escenario fue brutal, drones, fuego aéreo y armas pesadas. Pero lo más perturbador estaba al fondo del rancho, 2 narcofosas recién tapadas, restos humanos aún calientes, señales claras de tortura, mordazas improvisadas y cables usados como esposas. Desde un centro de mando móvil, Arfuch supervisaba cada detalle. Ordenó el traslado inmediato de prisioneros a Culiacán y una revisión a fondo de la lista de objetivos prioritarios. Intercepciones revelaron que en Badiraguato reinaba el desconcierto. Se daban órdenes de cortar comunicación, de desaparecer. El mensaje había llegado, ya no hay refugio seguro. La presión fue tan severa que 2 mandos estatales pidieron licencia y desaparecieron con sus familias. Se filtraron audios entre grupos rivales echándose la culpa por la filtración que lo desencadenó todo. Y entonces apareció una nueva ficha, la viuda negra, contadora de Isidro. La hallaron en una boutique de Guamuchi. A las 19:42, una unidad encubierta irrumpió. Cayeron ella, 2 escoltas, y una carpeta llena de documentos que incluían transacciones criptográficas y pagos a funcionarios judiciales. El saldo era aplastante, más de 20 detenidos, 4 abatidos, toneladas de armas decomisadas, propiedades incautadas y una red desmantelada. Pero lo más impactante apenas estaba en puerta. A las 3:27 del 11 de mayo, se activó el código alfa rojo. 4 puntos estratégicos serían el escenario final. Arfuch no dudó. Se lanzaron 6 columnas móviles, respaldadas por ataque aéreo. El avance fue preciso y demoledor. En menos de una hora, Campo Plata era un infierno en llamas. En una brecha polvorienta de angostura, una barricada hecha al aventón se deshizo en 1000 pedazos cuando una Cheyenne blindada pasó rugiendo como toro en corral. Más al norte, en Los Mochis, se les vino la noche a 2 mandos de los encapuchados, operadores que habían traído fierros pesados desde tierras nayaritas. En su escondite, mapas con rutas tachadas en rojo, celulares satelitales y papeles con unas iniciales que helaron la sangre, IA. La telaraña internacional empezaba a deshilarse, hilo por hilo. En pleno asfalto de la México X, los pistoleros intentaron su última jugada, bloquear con camiones cruzados, meterle fuego al camino y armar un caos. Pero lo que les cayó del cielo fue otra cosa. 6 unidades blindadas, 2 Black Hawks y un dron MQ descendieron como enjambre negro en busca de su presa. En apenas 20 minutos, todo estaba controlado. Los detenidos, con la cara contra el suelo, sin soltar ni una palabra. El mensaje era fuerte y claro, esto no era una advertencia, era sentencia. A las 3:54 de la mañana, Arfuch pidió el recuento. 27 capturados, 14 abatidos, más de 120 armas aseguradas, montones de droga incautada, laboratorios apagados, y una lista que ya viajaba en sobresellados entre Sinaloa y la capital. No era una redada más. Era la primera piedra de un nuevo orden. Y los que antes mandaban con un chiflido, ya sentían que el piso se les aflojaba. En la frecuencia cerrada de los mandos tácticos, las frases eran gélidas, como de quirófano: objetivo caído, zona limpia, seguimos sin novedad. Pero detrás de cada palabra se escondía la certeza de que esa calma era apenas el respiro entre 2 tempestades. En una parcela recién desalojada, a las afueras de Batamote, el centro de mando móvil era un hervidero. Ahí, Arfuch repasaba, una y otra vez, rutas de escape, triangulaciones de señal y grabaciones descifradas que confirmaban lo impensable. Alguien desde adentro estaba soltando la sopa. El enemigo ya no solo disparaba desde los cerros ni cruzaba los caminos con barricadas. El enemigo también llevaba corbata, sellaba documentos y operaba desde escritorios con aire acondicionado. Las filtraciones, durante años encubiertas por trámites y burocracia, ahora eran rastreadas con lupa. El cerco era físico, pero también de bytes, de voces, de traiciones escondidas entre carpetas oficiales. Mientras tanto, en Guasave, una tercera unidad mixta se adentraba en un terreno que parecía olvidado por el tiempo, un taller viejo de maquinaria, con un sótano reforzado y silencioso. Lo que encontraron parecía sacado de un capítulo enterrado de la guerra: libros contables escritos a mano, fotos satelitales marcadas con siglas que solo los jefes conocían, y una USB con una contraseña que no dejaba lugar a dudas: Chapiza 11. En sus archivos, la columna vertebral del negocio, rutas completas desde la sierra hasta la frontera, pagos detallados a funcionarios, direcciones exactas de casas tapadera en San Luis Río Colorado,
Y algo más oscuro, una lista de sustitutos en caso de que los capós actuales cayeran. La estructura no estaba muerta. Tenía plan de relevo. Pero ahora, por primera vez, el gobierno tenía las cartas en la mano. Al caer la noche del 12 de mayo, algo se rompió en el aire. Desde Badiraguato, interceptaron un mensaje que caló hondo. El jefe Isidro había ordenado la dispersión total. Nada de enfrentamientos. Cada célula debía volver a su rincón, a sus escondites sin luz, sin señal, sin caminos marcados. Los llamados puntos muertos, protegidos solo por el silencio y la lealtad. Pero Harfuch ya lo tenía en el radar. A esas horas, los Ripe ya barrían los cerros con ojos infrarrojos. Las unidades especiales avanzaban sin hacer ruido, pisando sobre huellas invisibles, respirando el mismo miedo que perseguían. En los mochis, el ambiente era de otro mundo. Las banquetas vacías, las aulas cerradas, los templos sin campanas, las persianas bajadas, los murmullos agazapados. Aunque no tronaban balas, nadie pegaba el ojo. Lo que se vivía no era un simple operativo. Era el inicio de algo más, el principio del fin para un sistema que se creía eterno. En medio de ese clima, la figura de Harfuch se volvía un misterio. No daba declaraciones, no salía en la foto, no buscaba aplausos. Su presencia era un rumor con filo. Su estrategia quirúrgica, medida al milímetro, ya lo ponía en boca de todos. Hasta los halcones, en sus propias comunicaciones cifradas, ya no lo nombraban por su apellido. Le decían con respeto y con miedo, el cirujano. Y no era para menos. Su forma de operar no dejaba márgenes, cortaba de raíz, sin ruido y sin vuelta atrás. Y mientras algunos en la política querían colgarse la medalla, en el campo sabían la verdad. Lo que empezaban a llamar Operación Norte era su obra. Su sello. A las 2:38 del 13 de mayo, una última señal interceptada desde lo alto de San Ignacio dejó a todos en silencio. Era la voz de un hombre, seca, cansada, cortada por la interferencia. Dijo solo una frase. Nos van ganando. Ya no hay donde correr. El mensaje rodó por las frecuencias como eco en cueva. Nadie lo festejó, pero todos lo entendieron. El mito del norte blindado había empezado a romperse. Y eso apenas era el comienzo. La madrugada del 14 trajo una bruma espesa sobre el valle. No era neblina de clima, sino de silencio, de algo que no se dice pero se siente. En los radios de frecuencia cerrada no hubo instrucciones durante más de 3 horas. Ese tipo de calma no era buena. Era señal de que algo grande se estaba cocinando. A las 5:21, una señal encriptada sacudió el sistema de mando. El canal Alfa transmitió una alerta directa desde un punto entre la Reforma y el Fuerte, movimiento inusual en coordenadas negras. Luz verde. Era todo lo que hacía falta. La orden estaba dada. Se activó entonces el protocolo Cruz del Norte, una maniobra que venía preparándose desde semanas atrás. Las unidades especiales que se habían mantenido en pausa, los que no aparecían en listas, los que ni uniforme llevaban, salieron de sus escondites. En camionetas sin placas, en motos de campo, incluso a pie, cruzaron rancherías como sombras. Sabían que el blanco de ese día no era cualquiera. Era una leyenda, una figura de las viejas, de las que habían visto caer presidentes municipales y comandantes por igual. Su nombre, el Zarco. El Zarco no tenía foto reciente. No usaba teléfono. Nadie sabía si estaba vivo o si solo era un mito. Pero los últimos cateos encontraron una libreta con coordenadas que apuntaban a un rancho viejo, rodeado de mezquites y bardas falsas. Ahí, según los informantes, aún se movía mercancía. Ahí, se decía, se escondía el viejo zorro. El operativo se armó como rompecabezas. Desde el cielo, 2 drones Ripe marcaban puntos calientes. En tierra, comandos mixtos se acercaban en pinza. Y al fondo, silencioso, un tercer equipo venía desde el canal, entre maizales, como si fueran campesinos más. A las 7:03, se dio la señal. Entraron por todos los flancos. Lo que encontraron era más que un escondite, era un búnker camuflado. Puertas blindadas, generadores subterráneos, armas largas y bolsas negras con dinero sellado. Pero lo más impactante fue una sala de vigilancia con pantallas conectadas a cámaras instaladas en al menos 8 municipios. Era un sistema de espionaje completo. Monitoreaban rutas, autoridades, hasta familias enteras. Y en un cuarto trasero, sobre una hamaca raída, lo encontraron. Era él. Más canoso, más flaco, pero con la misma mirada filosa. El Zarco.
No opuso resistencia. Solo murmuró al ver a Arfuch entrar con paso firme. Ya era hora, muchacho. Fue detenido sin un solo disparo. Pero su captura era más que simbólica. Era una grieta profunda en la red del norte. Cuando la noticia se filtró, en al menos 5 comunidades se suspendieron las fiestas patronales. En otras, las comandancias reforzaron sus retenes. Nadie sabía si habría represalias o si, por fin, venía la calma. Pero Arfuch no frenó ahí. En la bitácora de operaciones, marcada con tinta negra, venía una línea subrayada: Objetivo Delta, celda financiera. Esa era la médula, el músculo económico que mantenía aceitada la maquinaria. No bastaba con agarrar sicarios. Había que desmantelar los cerebros, los contadores, los enlaces con empresas fachada. El 14 por la noche, en un operativo simultáneo en Mazatlán, Culiacán y Navojoa, cayeron 5 personajes clave. Uno era notario. Otro, dueño de una cadena de gimnasios. Una más, contadora pública con credenciales impecables. Lo que tenían en común: movían dinero como río entre rocas. Blanqueaban ganancias del narco a través de factureras, construcción, casinos. Y los documentos incautados revelaban algo todavía más grave: nexos con servidores públicos del sur del país y transferencias hechas a través de criptomonedas hacia cuentas en Dubái. La red no solo era grande, era sofisticada, pero ya no era invisible. En las primeras horas del 15, la presión aumentó tanto que algunos líderes comunitarios en zonas serranas comenzaron a soltar información. No por convicción, sino por miedo. El efecto dominó se había activado. Lo que empezó como una cacería, ya era un colapso en cámara lenta. Cada noche, nuevas coordenadas, nuevas capturas, nuevas grietas en lo que antes parecía un muro de acero. En Sinaloa ya no se hablaba solo de operativos. Se hablaba de despertar, de un cambio que no venía en discursos, sino en pasos firmes, helicópteros sobre el amanecer y nombres tachados de listas que antes eran intocables. Y sin embargo, entre todo ese avance, entre detenciones, decomisos y silencios forzados, quedaba una duda. Una sola. ¿Quién filtró todo desde el inicio? La mecha desde adentro. Alguien con acceso, con rencores y con sed de ajuste. Ese topo, ese fantasma silencioso, aún no tenía rostro. Pero Arfuch ya lo estaba buscando. Arfuch, desde el centro de comando móvil, repasaba los últimos datos. Ya no se trataba solo de detener. Era cuestión de erradicar. Los mapas digitales mostraban zonas sin cobertura, líneas punteadas, casas marcadas con X. Pero había un punto, una coordenada que se repetía en cada interrogatorio, en cada bitácora incautada, en cada USB descifrada: el santuario. Ese nombre sonaba como leyenda vieja, un mito entre pasillos, algo que nadie confirmaba pero todos temían. Era, decían, el punto ciego del mapa, un enclave serrano donde los jefes iban a desaparecer si todo se salía de control. Tenía entradas falsas, rutas encubiertas, caminos tan estrechos que ni los drones podían seguir. Y ahí, según inteligencia naval, se había reunido un consejo de mando para reorganizar la resistencia. No había margen de error. A las 4:43 del 17, se desplegó Operación Cuña. Fueron 8 columnas móviles, más 3 unidades de ataque vertical y un pelotón de especialistas en combate en selva. No hubo anuncios. No hubo convoys espectaculares. Fueron sigilosos. Subieron por cañadas, se colaron por caminos madereros, cruzaron veredas a pie y hasta se infiltraron como cazadores. El objetivo era uno: encontrar el santuario y desmantelarlo. Mientras tanto, en Culiacán, los teléfonos ardían. 2 nombres clave habían desaparecido del radar: el Dandy y la Teniente, ambos operadores financieros con acceso directo a estructuras digitales. Se sospechaba que eran los nexos entre la vieja guardia y el nuevo relevo. Algunos afirmaban que ya estaban cruzando hacia la frontera, otros, que se habían refugiado en una finca al sur de Sonora. Arfuch no quiso esperar confirmación. Mandó drones de alta altitud y equipos de escucha silenciosa. En menos de 4 horas, localizaron una finca aislada, con generadores y señal térmica subterránea. A las 11:16, el asalto fue total. Ahí cayó la teniente. No sola. Con ella, una red completa de técnicos en criptografía, 3 servidores con archivos cifrados y una bóveda escondida con más de $3 millones en efectivo. No opuso resistencia. Solo pidió una llamada. Nunca la tuvo. Pero lo más fuerte aún estaba por destaparse. En el santuario, tras 3 días de rastreo,
Los comandos lograron entrar por un túnel minero abandonado. Llegaron al corazón del complejo sin disparar una sola bala. Y lo que hallaron fue escalofriante: una base operativa autosuficiente, con almacenes de armas, víveres, agua potable, generadores solares y pasadizos interconectados. En el centro, una sala circular con pantallas y tableros tácticos. Era un centro de mando. Y en sus paredes, mapas actualizados, nombres, rostros, agentes infiltrados, jueces, mandos. Había fotografías recientes de ellos mismos. Uno de los operadores exhaló un caray. Apenas cruzó la puerta. El enemigo había ido más allá de lo que pensaban. No era solo fuerza bruta, era inteligencia viva, infiltrada, precisa. Fue ahí donde encontraron la pieza que faltaba, un expediente marcado con tinta roja. Clasificación: nivel 0. Dentro, una serie de registros que rastreaban llamadas, movimientos de vehículos oficiales y mensajes filtrados desde el corazón del sistema, un despacho en Culiacán. El topo tenía nombre y cargo. Era un coordinador estatal de inteligencia, con acceso total al Sistema Nacional de Alertas. Él había alimentado a los cárteles durante años. Movía información como si fuera peones en un tablero, pero cometió un error: no borró su firma digital al reenviar coordenadas. Un descuido mínimo, letal. Harfuch lo supo de inmediato. No levantó la voz, no gritó, solo giró hacia su equipo y dijo: localícenlo. Ahora. A las 23:09, el objetivo fue interceptado en una reunión oficial en un salón de eventos en la colonia Las Quintas. Nadie lo vio venir. Entraron 4 unidades tácticas sin hacer ruido. Lo sacaron esposado entre luces de fiesta y música de fondo. Su rostro, pálido. Su lealtad, quebrada. La noticia cayó como bomba. Las redes se encendieron con rumores, videos filtrados, imágenes de capturas y convoys cruzando la noche. En los chats de halcones y operadores se hablaba solo de una cosa: la caída del traidor. Y entonces, el 18 de mayo al amanecer, ocurrió algo que nadie esperaba: una oleada de rendiciones espontáneas. En Guamúchil, en Ahome, en Choix, pequeñas células bajaron las armas y se entregaron, convencidas de que la era de impunidad había terminado. Algunos ni sabían bien a quién se rendían. Solo repetían: ya no hay salida. El efecto dominó había cruzado la línea invisible entre miedo y colapso. Y aunque en muchas partes el polvo aún no se asentaba, en el cuartel móvil se sabía algo con certeza: lo que había iniciado como una operación quirúrgica, ya era un rediseño completo del tablero. Pero Harfuch no celebró. Se limitó a mirar la sierra desde el ventanal blindado, mientras un oficial leía la bitácora final en voz baja. ¿Y ahora qué sigue, jefe? El silencio duró apenas un segundo. Ahora, respondió Harfuch sin voltear, sigue limpiar lo que queda en los pasillos del poder. Porque si algo había aprendido de esta guerra, es que el verdadero campo de batalla no siempre está en la sierra. A veces, está en oficinas con aire acondicionado y corbatas bien planchadas.